Destino. Mi nombre es Jonathan, tengo 54 años. He cumplido con uno de mis sueños, fundar mi propia empresa, la cual ha logrado tener gran éxito. Jamás imaginé que el dolor más grande de mi vida me conduciría a una gran felicidad. Te cuento mi historia. Recuerdo con gran nostalgia el día en que mi padre, Aparicio, partió a la capital con el propósito de invertir en algunos negocios que le permitiesen tener cierta estabilidad económica. Regresaría luego por mi madre, Ángela, y por mí. Bueno, al menos esos eran sus planes. Al cabo de unos días, y ya habiéndose establecido en la capital, papá conoció a Verónica, una hermosa joven que, a pesar de su belleza, le producía gran desconfianza. Trató de evadirla en varias ocasiones, pero ella, muy sigilosamente, empezó a invadir todos sus espacios y a hacerse notar como una persona indispensable para aquel provinciano, quien aún era carente de experiencia en la gran ciudad. Ya habían pasado varios meses y las únicas noticias que habíamos recibido fueron 2 cartas enviadas durante las primeras 7 semanas. Estas describían lo que le había pasado y el lugar en el cual estaba hospedado. Finalmente, reiteraba su gran amor y la promesa de que pronto volveríamos a estar unidos en familia. A punto de completarse medio año de su partida, mi madre, con gran desconcierto y preocupación, decidió dejarme al cuidado de mis abuelos e ir a buscarlo. Logró llegar a la dirección descrita en la correspondencia, pero para su gran sorpresa no lo encontró. El matrimonio de ancianos, quienes eran los dueños del hospedaje, vagamente lo recordaban, debido a que, como era lógico, tenían que tratar con varios inquilinos. Lo único que le comentaron es que no estuvo mucho tiempo y que decía que su anhelo era establecerse en el centro de la ciudad para poder llevar a cabo su sueño. Al escuchar esto, mamá emprendió una búsqueda por dicho sitio, pero, a pesar de su insistencia y dedicación, no logró obtener resultados. Aunque en aquella época no se contaba con las herramientas tecnológicas actuales, no se rindió. Habló con autoridades, visitó hospitales y siguió recorriendo la vasta ciudad. Sin embargo, ya habiendo pasado varios días, se dio cuenta de que sus recursos económicos se estaban agotando y que escasamente le quedaba algo de dinero para su regreso. Además, la requerían urgente, puesto que yo estaba sufriendo mucho debido a su ausencia. Por tanto, no tuvo otra alternativa más que devolverse y tener la confianza de que su esposo aparecería y estarían juntos como antes. A medida que pasaba el tiempo y continuábamos prácticamente en la misma situación, sin tener noticias de papá, tanto a mamá como a mí nos invadía la desesperación, motivo por el cual no desaprovechamos ninguna oportunidad para continuar buscándolo. Sin embargo, todo tipo de esfuerzo fue inútil. Ya habían pasado varios años y, aunque la pena nos seguía invadiendo, dimos todo para salir adelante. Los vecinos siempre comentaban que, gracias al esfuerzo de mi madre y al mío, me había convertido en un estupendo y apuesto joven. No sabía si sus comentarios eran sinceros o si los hacían tan solo para motivarme. Habiendo terminado mis estudios de secundaria, estaba dedicado a cultivar una pequeña finca, la cual era lo único que nos quedaba después de haber pagado la hipoteca al banco, pues papá había tomado el dinero de las propiedades, pero jamás regresó a reparar la deuda ni tampoco se supo nada de él. Al final, siendo infructuosa tanta búsqueda, decidimos resignarnos y luchar los dos. Todo estaba saliendo bien, mamá había logrado convertirse en una de las modistas más cotizadas del pueblo. Hasta que un día comenzó a sentirse mal. Un dolor que se acentuaba cada día más. La llevé a visitar al médico, quien la remitió a un hospital de la ciudad, pues al parecer, a simple vista, él no podía hacer nada y necesitaba exámenes más detallados. En el hospital nos informaron que padecía de un cáncer en estado avanzado, el cual requería que se le suministrara el correspondiente tratamiento. Por tanto, nos vimos obligados a quedarnos en la capital y, además, a vender la pequeña finca para poder solventar algunos de los gastos. Lamentablemente, este tipo de enfermedad fue muy agresiva y, en un par de meses, ella murió.
Con toda esta situación, obviamente me encontraba muy devastado, pero le había prometido a mi madre no dejarme morir y luchar con todas mis fuerzas. Sin embargo, me preocupaba que contaba con muy poco dinero, por lo tanto, tenía que ser muy recursivo, para no malgastarlo y, en lo posible, emprender en algo. La opción más acorde que se me ocurrió, de acuerdo con mis circunstancias, fue acercarme al mercado de frutas, seleccionarlas de mejor calidad, alquilar una pequeña carreta y llevarlas a los barrios de gente adinerada. Logré tener gran éxito, pues para muchos no pasaban desapercibidas las llamativas y jugosas frutas, y para alguna que otra dama, el apuesto galán. Así me llamaban, e incluso murmuraban que no importaba que tuviese apariencia e indumentaria humilde. Me sentía alegre y un tanto satisfecho, pues debido a mi gran esfuerzo mi situación económica estaba mejorando, tanto así que renté un mejor cuarto. Además, por fin me fue posible ingresar a estudiar administración en horas de la noche. Soñaba con tener una gran empresa, recordando la promesa que una vez había hecho mi padre, cuando era apenas un niño de 7 años. Cierto día, al decidir transitar por un sector comercial, observé a lo lejos que una hermosa jovencita estaba colocando un letrero en la ventana de un gran edificio. Este solicitaba una persona joven con conocimientos en administración. Esto hizo rebosar de alegría mi corazón, pues inmediatamente sentí la necesidad de acercarme a indagar sobre dicha posibilidad. Sofía se llamaba aquella jovencita quien, al igual que yo, parecía sentir cierto grado de empatía hacia mí. Después de darme toda la información, me dijo que cumplía con todos los requisitos, pero que tanto su madre como su padre solicitaban algunas referencias, puesto que el cargo requería de cierto grado de confianza y discreción. Motivo por el cual, en aquel momento referí la actividad a la que me dedicaba, los clientes, compañeros de estudio y hospedaje, pero nada formal. Era consciente de que nada de eso soportaría la exigencia para dicho empleo. Sin embargo, insistía Sofía por una oportunidad. Ella, conmovida, me dijo que lamentablemente la decisión no estaba en sus manos, pero que la única manera en la que me podía ayudar en aquel momento era diciéndoles que era el primo de una gran amiga con quien se acababa de reencontrar, y que por lo tanto era de su plena confianza. Además insistiría para que ingresara a trabajar en la empresa. Mi dicha era inmensa, pues presentía que algo muy grandioso llegaría a mi vida. Efectivamente, en un par de semanas fui contratado. Mi gran ingenio, dedicación, responsabilidad e inteligencia permitieron que me las arreglara para cumplir a cabalidad con todas las labores. Además, era una persona con gran iniciativa. Muchos procesos en la empresa habían mejorado gracias a mis sugerencias, por ende, la madre de Sofía estaba muy feliz. Había rumores de que mi gran capacidad pronto me llevaría a un ascenso. Después de tanto sufrimiento, todo parecía marchar de maravilla, el trabajo, los estudios e incluso la relación que habíamos iniciado a escondidas con Sofía, pues la atracción fue inminente desde el primer momento en que nos conocimos y, con el tiempo, estos lazos se habían fortalecido. Estábamos totalmente enamorados, por tanto, habíamos tomado la decisión de casarnos en cuanto ella terminase sus estudios secundarios. Motivo por el cual, faltando tan solo unos cuantos meses, decidimos confesar nuestro gran amor y nuestras correspondientes intenciones a Verónica, la madre de Sofía, a quien en el fondo le alegraba dicha relación. Pues, a pesar de ser una mujer presuntuosa, logré caerle en gracia. Al parecer había algo que ella no podía explicar, algo que le impedía rechazarme. Además, le inspiraba gran confianza y, poco a poco, me había ganado su cariño y admiración. Esta mujer, sorprendentemente, había dado el visto bueno para que su única hija, quien era la luz de sus ojos, pudiese seguir adelante en sus planes conmigo. Solo faltaba que su esposo, a quien desde que lo conoció nunca volvió a llamar por su verdadero nombre sino Tito, me conociera, pues, debido a una fractura en su pierna izquierda, ocasionada por un accidente automovilístico, ya hacía un buen tiempo que no asistía a la oficina de su empresa. Por lo tanto,
Todos los asuntos estaban delegados en manos de Verónica, su compañera sentimental desde hacía muchos años y quien, desde que lo conoció, se había encargado de dominarlo y hacer que él cumpliese todos sus caprichos sin ningún tipo de oposición, pues parecía que estaba totalmente embrujado. En cuanto Tito se enteró de la situación de Sofía, cierto fin de semana decidieron invitarme a un almuerzo, con el objetivo de que nos conociéramos y llegásemos a establecer una relación más cercana. Embargado de felicidad, estuve muy puntual, sin imaginar que ese día recibiría la decepción más grande de mi vida. Muy encantado, inicié una gran conversación con mi futuro suegro, con quien, extrañamente, a pesar de que apenas lo acababa de conocer, parecíamos congeniar a las mil maravillas, como si nos conociéramos desde mucho tiempo atrás. Igualmente complacido, don Tito le dijo a su esposa, a su hija que se habían quedado cortas al describirme y brindó por el gusto de tenerme en su casa. Ya habían transcurrido algunas horas y, al parecer, hasta el momento todo estaba marchando muy bien. Se acercaba la hora de despedirme, pero justo antes de que lo hiciera, Tito me tomó del brazo y, llevándome al jardín de su lujosa casa, me dijo que le había caído muy bien. Muchas gracias, don Tito, respondí. Igualmente usted. Además, le manifesté que le tenía una sincera admiración y que hubiese anhelado tener un padre como él. Un tanto sorprendido, me preguntó literalmente. ¿Qué me quieres decir? ¿Que los señores que estuviste nombrando no son tus padres? No, señor, le respondí. Son los dueños del lugar donde me hospedo. Pero me aprecian muchísimo, así como yo a ellos, tanto que los considero como mi familia. Tito, asombrado, preguntó. ¿Y qué pasó con tus verdaderos papás? Le respondí que era una larga historia y que en ese momento no lo quería agobiar. Sin embargo, él insistió para que le contase. Inicié diciéndole que entonces me tenía que remitir a cuando yo era un niño muy pequeño, de unos 7 años, y vivía con mis padres en un lejano y tranquilo pueblo. Hasta que, cierto día, mi papá, quien creo que está muerto porque jamás lo encontramos ni volvimos a saber de él, a pesar de nuestras innumerables búsquedas. En todo caso, él decidió ir a la ciudad, y continué narrando todo lo acontecido hasta aquel momento. Tito escuchó asombrado toda la historia, sintiendo que su corazón, con cada palabra que escuchaba, palpitaba a mil. Terminé diciéndole. Mis padres se llamaban Aparicio y Ángela. Inmediatamente tiró la copa que sostenía en su mano derecha y, llevándosela hasta su corazón, cayó de rodillas. Sin poder contener las lágrimas, me confesó que él era Aparicio, el vil hombre que me había abandonado de niño. Recuerdo que me quedé sin palabras. Sofía alcanzó a escuchar todo e inmediatamente llamó a su madre, y, al acercarse, Aparicio le dijo en son de reproche. Este es mi hijo, al cual tú me obligaste a abandonar. Todos empezamos a llorar en una total confusión, hasta que logré reaccionar y le dije con gran rencor. Todos estos años pensé que estabas muerto. Pero para mí lo seguirás estando. Mi madre murió con el dolor de no haberte podido encontrar, ni poder saber nada de ti. Y yo siempre te estuve idealizando como alguien maravilloso, pero eres un ser que siempre me ha hecho daño y lo sigue haciendo. Por tu culpa casi me caso con mi hermana, perdón, Sofía, discúlpame. Concluí diciéndoles. Adiós para siempre, me voy donde nunca vuelvan a saber de ustedes. Me fui, totalmente destrozado, sin querer escuchar las explicaciones que tanto me imploraba mi padre. Pasaban los días y Sofía no dejaba de llorar. Tito, totalmente avergonzado, en vano intentó explicar todo lo sucedido, pero al parecer también había perdido las ganas de vivir y comenzó a enfermar. Motivo por el cual tuvo que intervenir su madre y contar toda la oscura verdad que por tanto tiempo había ocultado, incluyendo la del verdadero padre de Sofía, puesto que no era Tito.
Se trataba de otro hombre de quien, en su juventud, se había enamorado perdidamente, pero él la abandonó, aun a sabiendas de que estaba embarazada. Al conocer a Aparicio lo miró como una tabla de salvación, pues su gran ingenuidad y sencillez le permitieron cumplir rápidamente con su objetivo. Por tanto, además de engañarlo a él, se vio obligada a engañar a su propia familia, debido a que no le iban a perdonar el desliz. Una vez al tanto de toda la situación y aunque aún trataba de asimilar tantas sorpresas, Sofía suplicó a su madre que me buscase y me contara toda la verdad. Verónica, muy arrepentida y con todas las intenciones de reivindicarse, inmediatamente emprendió una búsqueda exhaustiva por toda la ciudad, siendo imposible encontrarme. Por lo tanto, aquella señora, por sugerencia de su hija, decidió viajar hasta el lugar en donde nací y, efectivamente, me encontró hospedado en mi pueblo natal. Enterado de toda la verdad, por amor a Sofía decidí regresar a la capital, pero con la condición de no tratar ni con Verónica ni con Aparicio. E igualmente, Sofía los rechazó a tal punto que tomaron la decisión de separarse y marcharse cada uno por su cuenta. Verónica se fue a vivir a otra ciudad con su prima Berta, quien comentó que siempre estuvo triste y con grandes remordimientos hasta el día de su muerte. En cambio, Aparicio se quedó viviendo en la misma ciudad, hospedado en casa de un amigo, siempre albergando la esperanza de poder tener un acercamiento conmigo. Pasado un tiempo, Sofía me comentó que, a pesar de todo el dolor en el que nos vimos envueltos, extrañaba mucho a su padre Aparicio, pues él fue quien la crió y le debía gratitud. Por tanto, me suplicó que permitiese que viviera con nosotros. Además, lamentablemente, se acababa de enterar de que estaba enfermo y que, tal vez, el estar al lado de su nieto le sentaría muy bien. Acepté sin ningún tipo de titubeo y cada día me esfuerzo por poder tratarlo como a un verdadero padre. Decidimos perdonar y hacer de cuenta que todo se trató de una pesadilla. Cada día luchamos por nuestra felicidad, tratando de dejar atrás todo el dolor y sufrimiento del que fuimos víctimas. ¿Crees que si Aparicio no hubiese abandonado a su familia, Jonathan habría conocido a Sofía? ¿Conoces alguna historia similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.